nos quedamos a continuación con los consejos que siempre nos deja la alimentación Antonio Ballesteros de Nutriéndote. Hola, bienvenidos un día más a nuestra sección de nutrición deportiva aquí en El Dorsal. Hoy os traigo un tema que creo que os puede parecer interesante y vamos a hablar del huevo. Tenemos que saber si es interesante el huevo en el deporte y si además provoca o nos va a provocar un aumento de colesterol, como siempre pues ha pedido pensar. Además, debéis de saber cuántas cantidades de huevo podemos consumir durante el día. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que el huevo nos aporta, y podemos diferenciarlo en dos fases, en dos partes. Por un lado nos aporta la yema, que nos va a aportar el colesterol, la vitamina D, y esta yema es muy beneficiosa porque además está involucrada en procesos favorables para el cerebro, para los huesos y para otras partes vitales del cuerpo humano. Por otra parte tenemos la clara, que también nos va a aportar unas proteínas de mucha calidad y además vitaminas del grupo B, y en esta clara pues una proteína de alto valor biológico que nos va a servir y nos va a ser muy interesante para el rendimiento deportivo, que ahora posteriormente hablaremos. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que el colesterol no es el enemigo, y además el colesterol es muy importante porque se encarga de la síntesis y de las estructuras de las membranas celulares, por lo que en el cuerpo es fundamental y no debemos de tenerle miedo. Lo que sí tenemos que saber es que el huevo pues aporta colesterol, pero este colesterol no va a ser dañino para nuestro cuerpo. Lo primero que tenemos que saber es que las recomendaciones diarias de colesterol están en torno a los 300 miligramos, pero un huevo nos aporta unos 200. A priori sabemos que bueno, si nos aporta 200 miligramos podemos pensar que tan solo un huevo nos va a llegar a estas recomendaciones diarias, pero hoy en día lo que nos dice la literatura científica actual es que un huevo no nos aporta todo este colesterol en sangre. Es decir, no todo el colesterol dietético, no todo el colesterol que consumimos con la alimentación pasa a sangre y pasa a ser colesterol plasmático, sino solo una pequeña parte. De estos 200 miligramos de colesterol que contiene el huevo, tan solo 20 o 30 miligramos llegarán a nuestra sangre, por lo que podemos consumir huevos con total tranquilidad que no nos van a aumentar el colesterol. Por otra parte, no solo nos aumenta el colesterol malo, que sería el LDL, sino también nos va a aumentar nuestro colesterol HDL, o también conocido como colesterol bueno, por lo que al final el ratio HDL-LDL será el mismo, por lo que no tenemos que tener miedo al consumo de huevo. En el deporte, que es el tema que a nosotros nos preocupa, pues bien, el huevo es un alimento muy interesante. El huevo nos aporta vitamina D y nos aporta colesterol, como hemos hablado anteriormente. Esta vitamina D y este colesterol aumenta la testosterona en sangre. El aumento de testosterona va a hacer que aumentemos nuestra fuerza y nuestra masa muscular, por lo que a priori es muy interesante para el deporte. Por otra parte, las proteínas de la clara, que son de alto valor biológico, son también bastante beneficiosas para el desarrollo y el mantenimiento de la masa muscular, por lo que es muy interesante, es un producto barato, económico y muy fácil de cocinar, por lo que desde aquí os recomiendo que no le tengáis miedo y que no dejéis de consumirlo. Como conclusiones generales, al final lo que tenemos que saber es que podemos consumir perfectamente 1 o 2 huevos al día, que no tenemos que tenerle miedo, pero que también es verdad que sería muy interesante ir combinando con otro tipo de proteína, como puede ser la proteína de la carne, la proteína del pescado o la proteína vegetal. Por otra parte, tenemos que saber que no solo de proteínas vive el hombre, es decir, tenemos que consumir también otro tipo de nutrientes en el deporte, como pueden ser los hidratos de carbono, las grasas o la fibra, ¿no? Como hemos hablado también en programas anteriores. Y además, lo más importante es que no solo nos centremos en todo esto para prevenir el colesterol, sino que donde más tenemos que poner control es en lo que serían las grasas trans y los hidratos de carbono refinados, que nos van a aportar lo que es la bollería industrial. Aquí sí que tenemos que tener un control bastante exhaustivo, porque esto nos va a hacer aumentar bastante el colesterol de nuestra sangre, y tenemos que tener cuidado. Al final sabemos que el elevado colesterol en sangre pues nos puede llegar a provocar aterosclerosis, que es una enfermedad, bueno, es un problema, una patología de las arterias, donde se impide un poco el flujo sanguíneo, ¿no? Por lo que puede llegar a comprometer bastante nuestra salud cardiovascular, ¿no? Y bueno, y sin más, lo que me gustaría recomendaros es que nos dejáis vuestras dudas en nuestro correo dorsal@ondacadis.es, y que podéis encontrarme a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram con @nutriéndote, o en Facebook con mi nombre, Antonio Ballesteros Ens. Espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos la semana que viene.
Agradeciendo también los consejos que nos dejaba Antonio Ballesteros en Nutriéndote, los de MMG Fisioterapia con Manuel Martínez. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Será el martes a las 8:30, aquí en Onda Cádiz Televisión.